Recording in progress. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Bien, el grupo que le toca exponer de anemias, ¿quién va a ser el que presente las diapositivas? Buenas noches, doctora. Yo, por favor. Ya está habilitado para que puedan compartir pantalla. No se olviden un solo nombre, un apellido. Está Ponte Flores Heidi Jocelyn, está con 2 nombres, 2 apellidos. Es un nombre, un apellido y su grupo. Ya, doctora, ¿podemos comenzar? Sí, por favor. Ya. Primeramente, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. En esta oportunidad, mi grupo y yo le vamos a presentar el tema que se denomina anemias intrínsecas, membranopatías y enzimopatías, el cual está conformado por Aponte Flores Heidi Jocelyn, Flores Sánchez Mayerlin Belén, González Salce Fabiola Mariana, Porcio Centeña Alejandra Heidi y Vaca Rivera Dena. Lente un poco la computadora. ¿Qué pasó? Se trancó, doctora. Habilitar edición tiene que darle, ¿no? Capaz que eso le está limitando. Sí, es que no me deja ni salir de aquí, creo. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Anemias hemolíticas. Definición. Tiene que darle presentación, que es ahí abajo. ¿No está, doctora? Aquí me sale que está. No. Tiene que volver a salirse de compartir pantalla y otra vez compartir. O sea, se ve su pantalla, pero el detalle está que tiene que darlo en la posición de poder presentar el tema. Entonces, abajo, fíjese dónde está el zoom del 81% y demás. Ahí, en esa ventanita de abajo. ¿Ahora? Ahí tiene que dar. ¿Ahora sí? No, nada todavía. Sigue viéndose toda su pantalla con sus diapositivas al costado izquierdo. Todas las diapositivas se ven. Por eso le decía de habilitar la edición, capaz que eso le está limitando. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, solamente que está en la diapositiva de anemias hemolíticas, ¿no? Sí. Ahí. Ya. Ya. Anemias hemolíticas. Definición y etiopatogenia. Al final de su ciclo normal, alrededor de los 120 días, como todos sabemos, los eritrocitos son eliminados de la circulación. Entonces, la hemólisis se define como la destrucción prematura y por lo tanto se acorta esta vida media, que son de 120 días. Se produce anemia cuando la producción en la médula ósea ya no puede compensar esta reducción en la supervivencia de estos eritrocitos. Y este trastorno se denomina anemia hemolítica descompensada. Si en todo caso la médula ósea pudiera compensar ese trastorno, se denominaría anemia compensada, anemia hemolítica compensada. Las anemias hemolíticas son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por una destrucción precoz, como ya lo mencioné, o inadecuada de los eritrocitos. Y la hemólisis puede ocurrir
en el espacio ya sea intra o extravascular, en el vaso y también en el hígado. Los intrínsecos son mayoritariamente de origen congénito. Esto quiere decir que ya nosotros se puede decir que puede ser hereditario, nacemos con ello, y se deben a alteraciones ya sean estructurales o sean funcionales de sus componentes fundamentales del eritrocito. Por ejemplo, cuando hablamos de uno de sus componentes como la hemoglobina, cuando presenta una patología, este componente se denominaría hemoglobinopatía. Cuando hablamos de la membrana, membranopatía, o cuando hablamos de enzima, enzimopatía. Los defectos ya extrínsecos, en cambio, son adquiridos y se deben a alteraciones ya del entorno, una vez que la hematía ya ha abandonado los vasos sanguíneos o su origen, que es en la médula ósea. Entonces, eso se va a adquirir con el tiempo en las alteraciones en nuestro organismo. En cualquier caso, el resultado final siempre es un síndrome hemolítico, pero la intensidad ya vendría siendo variable, con un aumento compensador de la eritropoiesis para que compense esa pérdida y también el número de reticulocitos que serían los eritrocitos inmaduros, ¿no? Membranopatía. Membranopatía. Esto ya vendría a ser, o les voy a explicar acerca de las patologías como ejemplo de los componentes de los eritrocitos, ¿no? Que en este caso sería la membrana. Las alteraciones en la membrana eritrocitaria. La patología de la membrana eritrocitaria reside en la existencia de defectos congénitos de las proteínas que constituyen esta membrana, obedeciendo a defectos estructurales o funcionales de estas proteínas en su membrana, esta membrana es un sistema complejo constituido por múltiples proteínas, ya sean integrales o superficiales, que provocan a la hematía su característica en forma de disco bicóncavo, como nosotros lo conocemos, así como la capacidad también que ellos le pueden dar como de deformarse o causar alguna deformabilidad. Un ejemplo de esto les puedo mostrar la esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria, como ya les mencioné, que las anemias hemolíticas intrínsecas son de origen congénito, entonces esto vendría a ser de origen hereditario. Cursa con un síndrome hemolítico crónico, sobre el que pueden aparecer ya sean crisis aplásicas o también crisis hemolítica, y obedece a un defecto de proteína con interacción vertical del citoesqueleto que produce una pérdida parcial de la misma, o sea, del citoesqueleto, con la consiguiente disminución de su relación superficie y volumen del eritrocito. Y lo que nosotros vamos a poder observar a consecuencia de ello sería una esferocitosis, o aparición de esferocito. Otro ejemplo sería la eliptocitosis congénita. Este ya vendría a ser un trastorno más leve que la esferocitosis, pero no siempre condiciona una anemia hemolítica. Quiere decir que podemos encontrar eliptocitos que no estén relacionados con una anemia hemolítica. En la eliptocitosis congénita es característica la presencia de numerosos eliptocitos, como podemos ver en la imagen, circulantes en sangre periférica, obedeciendo a un defecto de las proteínas, pero ya esta vez con orientación horizontal del citoesqueleto, principalmente en este tipo de componente que es la banda 4,1 y alfa-espectrina, que alteran la elasticidad de esta membrana, impidiendo su recuperación. Por ejemplo, digamos que los eritrocitos necesitan tener un poco de alargamiento para poder atravesar los vasos o el espacio intersticial, entonces se alargan y ya este defecto ya no les permite volver a tomar su morfología original. Otro tipo de patología sería la eritroenzimopatía. Hablando ya de enzima, las eritroenzimopatías son enfermedades también hereditarias debido al déficit de algunas enzimas que presenta la hematía. Se engloban también dentro de las anemias raras o minoritarias, ya que su prevalencia en nuestra población es inferior a 5 casos por cada 10.000 habitantes, siendo las más frecuentes el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el déficit de piruvato sinasa. Cuando hablamos del déficit de piruvato sinasa, que es una enzima presente en el eritrocito, supone la primera causa de anemia hemolítica crónica de no tipo esferocítico, como ya les mencioné anteriormente. Es una enzima hemolítica corpuscular por defecto enzimático en la vía anaerobia de producción de pirúvico y láctico de la hematía.
Debido a esta deficiencia, entonces, de esta dicha enzima, se altera la generación de ATP o energía y los eritrocitos no pueden mantener su contenido de agua y de potasio, volviendo a ser rígidos y por consiguiente disminuyen su vida media. Como podemos ver en esta imagen, le podría llegar la energía, se puede decir, al eritrocito, pero como ellos no van a poder actuar esas enzimas o el piruvato sinasa no los va a producir, entonces el agua no se va a retener, tampoco los electrolitos se van a retener, entonces el eritrocito se forma rígido y su vida media disminuye, eliminándose ya sea por el vaso o el hígado muy pronto, mucho más antes de los 120 días. Ahora, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es otro tipo de enzima presente en el eritrocito y su déficit va a reducir la concentración de glutatión y disminuye también la capacidad del hematite para defenderse frente a oxidantes, constituyendo una causa de hemólisis. Entonces los eritrocitos, cuando podemos observar este déficit, se va a destruir. Además, el déficit también protege a la parasitación por el Plasmodium falciparum. En este caso, las personas que presenten este déficit van a ser portadores con una elevada prevalencia, se puede decir, frente a los no portadores de este déficit. Gracias. Buenas noches, doctora. Continuando con la exposición, mi nombre es Denar Vacas Rivera. Bueno, yo voy a exponer acerca de la fisiopatología. Podemos decir que la fisiopatología tiene como objetivo principal el estudiar las alteraciones que sufren los glóbulos rojos, como podemos ver bien aquí en las imágenes. Y bueno, en las distintas clases de membranopatías y enzimopatías que justo acaba de mencionar mi compañera. Y bueno, en cuanto, según la presentación clínica, se diferencian entre la hemólisis aguda y crónica. También pueden ser hemólisis extravascular y intravascular o ambos. Siguiente, por favor. En cuanto al procesamiento normal de los eritrocitos, podemos decir que los eritrocitos envejecidos pierden la membrana y son eliminados de la circulación. Esto por causa de las células fagocíticas del vaso, el hígado, la médula ósea y el sistema reticuloendotelial. El sistema de la hemoexogenasa degrada la hemoglobina. La hemólisis extravascular. La mayor parte de la hemólisis es a causa de la patología que se produce cuando el vaso y el hígado eliminan de la circulación eritrocitos dañados o anormales mediante un proceso similar al observado en caso de eritrocitos envejecidos. El vaso contribuye a la hemólisis destruyendo eritrocitos con anomalías leves o revestidos de anticuerpos calientes. Un vaso agrandado que puede secuestrar incluso eritrocitos normales. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo en cuanto a la hemólisis intravascular, podemos decir que es un motivo importante para la destrucción prematura de eritrocitos, y esto da lugar en cuanto a la membrana celular ha sido gravemente dañada por cualquiera de las series de diferencias de mecanismos, como por ejemplo los fenómenos autoinmunes, los traumatismos directos, que da un ejemplo a la hemoglobinuria de la marcha, fuerza de cizallamiento, que esto da un ejemplo a las válvulas cardíacas, a la coagulación intravascular diseminada y a las toxinas. La hemólisis intravascular provoca la hemoglobinemia, que cuando la hemoglobina liberada en el plasma supera la capacidad de unión a hemoglobina de la proteína plasmática, que esta es la transportadora aptoglobina. Y bueno, consecuencias de la hemólisis que, se dan, observamos la hiperbilirrubinemia no conjugada, que es indirecta.
ictericia. Cuando la conversión de hemoglobina o bilirrubina supera la capacidad del hígado para conjugar y excretar la bilirrubina, esto no da causa a un aumento de la producción de eritropoyetina por vía renal en respuesta a la consiguiente anemia. Esto hace que la médula ósea acelere la producción y la liberación de eritrocitos y esto a causa produce reticulocitosis. Buenas noches, doctora. Continuando con el tema de exposición, vamos a hablar acerca del diagnóstico clínico. Como bien sabemos, la anemia hemolítica incíntrica, ya sean las membranopatías o enzimopatías, producen signos o síntomas muy parecidos a los de una anemia común. Veo importante primero resaltar la diferencia que existe entre síntoma y signo. Signos son las manifestaciones que el paciente va a experimentar y que nosotros vamos a poder medir y también observar, mientras que síntomas van a ser aquellas manifestaciones que solamente el paciente va a experimentar, pero los demás no van a poder percibir. Como se ha venido explicando hasta el momento, la mayoría de estas anemias hemolíticas incítricas son hereditarias o congénitas, por lo cual se van a manifestar habitualmente desde muy jóvenes. En personas con hemólisis de baja intensidad no habrán manifestaciones tan marcadas, se podría decir. Por lo general, los síntomas aparecen cuando la anemia manifiesta concentraciones de hemoglobina menores a 8 gramos sobre decilitro. Las manifestaciones más comunes son, como podemos observar, palidez anormal. Esto es resultado de la disminución del riego sanguíneo a la piel y a los niveles bajos de hemoglobina, que como sabemos es en parte responsable de dar ese color rosado a la piel. También se va a manifestar el signo de ictericia, ya que los glóbulos rojos, al descomponerse, algunos de sus contenidos celulares se van a transformar en bilirrubina. Y esta elevación de la bilirrubina va a provocar esa coloración amarillenta de la piel, los ojos, la nariz y la boca. Siguiente, por favor. Otro signo que se manifiesta es la orina oscura. Esto va a ser causado ya que la degradación de hemoglobina va a exceder la capacidad de absorción del sistema retículo endotelial y va a terminar eliminándose por la orina. Otro síntoma es el mareo y la debilidad. Esto se produce por unos típicos bajos niveles de hematocrito y de hemoglobina, ya que el cuerpo no va a tener la suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno, es lo que va a provocar que nos sintamos con debilidad y con mareo. Siguiente, por favor. La hepatomegalia también es muy común en este tipo de anemia, que es el agrandamiento del hígado por encima de su tamaño normal, que va a ser consecuencia del incremento de esa fragmentación eritrocitaria que se va a presentar y a la sobrecarga de hierro. También se van a ver involucrados problemas cardíacos, tales como la taquicardia. Otros síntomas incluyen dolor abdominal, fiebre con escalofrío y dolor lumbar. Buenas noches, doctores, compañeros. Retomando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del diagnóstico laboratorial en cuanto a las membranopatías. Vamos a hablar acerca de la esferocitosis hereditaria, en que esta llega a ser una enfermedad caracterizada por la anemia hemolítica de severidad variable, con presencia de esferocitos en sangre periférica y una respuesta clínica favorable a la esplenectomía. ¿Qué es la esplenectomía? Es el proceso quirúrgico que se realiza al momento de extraer el vaso. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria no siempre es fácil y se basa sobre todo en la morfología eritrocitaria, el estudio de fragilidad osmótica y el estudio familiar del paciente. En el hemograma se destaca la presencia de microesferocitos, cuyo porcentaje puede variar desde el 3% al 30%. Los hallazgos morfológicos encontrados en la esferocitosis hereditaria son los mismos que encontramos en otros procesos hemolíticos, como ser la hiperplasia de precursores eritroides en la médula ósea y la cifra elevada de reticulocitos en sangre periférica.
La anemia generalmente es normocítica o normocrómica en esta membranopatía y con el volumen corporal medio normal o subnormal dependiendo del caso de cada paciente. La hemoglobina corpuscular media, conocida como la HCM, está en los valores normales, pero la concentración hemoglobínica corpuscular media, que es la CHCM, está aumentada en el 50% de los pacientes, lo que refleja una deshidratación de una parte de la población celular. Aquí podemos observar una lámina periférica de un paciente con eritrocitosis hereditaria, observándose la presencia de abundantes esferocitos. Como pueden ver, aquí los glóbulos rojos están en forma de esfera debido a que aquí existe una pérdida de la membrana, por eso es que estos se van agrandando y poco a poco después van muriendo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la eliptocitosis congénica, es una membropatía que tiene como patrón característico la presencia de glóbulos rojos ovalados o elípticos y que este hallazgo hasta la fecha es el principal criterio de diagnóstico y se transmite por herencia autosómica dominante. En cuanto al diagnóstico, en el hemograma se encuentra la presencia de eritrocitos, eritrocitos con relación de diámetro en porcentajes mayores al 12%. Y el diagnóstico definitivo se hace con el análisis de ADN para identificar el tipo de mutación que llegaría a tener el paciente. Aquí también podemos observar otra lámina periférica de un paciente con eliptocitosis hereditaria, observándose la presencia de eliptocitos, ovalocitos y dacritocitos. Estos son los glóbulos que tienen como una forma ovalada y también se debe por la afección a la membrana que da cada patología. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la estomatocitosis congénita, esta corresponde a un grupo heterogéneo de trastornos de la membrana del glóbulo rojo, cuya característica es un defecto de permeabilidad a los iones monovalentes, que son el sodio y el potasio en este caso. En cuanto al diagnóstico, los ensayos de hemólisis y la observación de los extendidos de sangre periférica constituyen el primer paso en el diagnóstico. Y el hallazgo de altos niveles de potasio en suero junto a macrocitosis con alguna evidencia de hemólisis indican la pseudohipercalemia de la estomatocitosis deshidratada. Los estomatocitos son eritrocitos observados en extendidos de sangre periférica con apariencia de boca o estoma producido por la pérdida de cationes. Aquí también podemos observar en la imagen cómo están los glóbulos rojos y tienen, ¿no?, esa apariencia de boca. Gracias. Ahora le doy continuidad a mi compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del diagnóstico de laboratorio de enzimopatía. Abarca un número importante de enfermedades metabólicas que afectan a la vida media de los glóbulos rojos, expresándose como una anemia hemolítica. Mayormente estos se agrupan de a tres, se agrupan en tres grupos. Enzimopatía de la glucólisis anaerobia, enzimopatía del metabolismo óxido reductor. También tenemos lo que es la enzimopatía del metabolismo nucleolítico y vamos a hablar acerca de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí tenemos que tomar en cuenta que fue la primera en describirse como causa de hemólisis enzimática. Esta enzima cataliza la primera reacción de la vía de las pentosas fosfato y su función principal es proteger el eritrocito de agentes oxidantes. Es un trastorno ligado a herencia sexual. También podemos observar que el diagnóstico nos dice que consiste en medir la actividad enzimática y también en establecer el tipo de mutación. Aquí podemos ver una lámina
periférica de un paciente con la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a explicar acerca de la deficiencia del piruvato quinasa. Mayormente lo más resaltante es una enzimopatía de la glucólisis anaeróbica más frecuente. También la piruvato quinasa es la última enzima de glucólisis y cataliza la transformación de la fosfenol piruvato de apiruvato, proceso en que se produce una molécula de ATP. La piruvato quinasa humana es codificada por 2 genes diferentes. También vamos a resaltar acerca de un poquito de las manifestaciones clínicas que se puede ver en esta deficiencia, que sería cursa por una anemia hemolítica de intensidad variable. El cuadro hemolítico se puede presentar desde el periodo neonatal o es la primera década de la vida. Ahora, el diagnóstico, la deficiencia del piruvato quinasa siempre de la medida de la actividad enzimática en el hemolizado. Aquí tenemos una plaquita, una lámina de la periférica de un paciente con deficiencia de piruvato quinasa. Siguiente, por favor. Bueno, en síntesis podemos decir que el diagnóstico de la existencia de una anemia requiere de un simple análisis de sangre. El tratarse de una anemia hemolítica se sospecha por aumento de la producción de nuevos hematíes en la médula ósea, que se denominan reticulocitos, son glóbulos rojos jóvenes, y pueden verse en un análisis de sangre. La médula ósea, al detectar la destrucción de los glóbulos rojos, intenta compensar fabricando mucho más. Signos de destrucción de glóbulos rojos en la sangre, como el aumento de la sangre de una sustancia llamada LDH o la bilirrubina. También la eliminación de la hemoglobina en sangre. Siguiente, por favor. Ya. Otras pruebas de laboratorio que pueden ayudar a discriminar las causas de la hemólisis son las siguientes. Electroforesis cuantitativa de la hemoglobina. También tenemos lo que es el análisis de la enzima eritrocítica. Citometría del flujo, crioaglutininas y la fragilidad osmótica. Esas serían las más importantes. Siguiente. ¿Es todo, grupo 4? ¿O tema 4? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, en base a lo que han explicado, ¿qué determinaría si es que realmente tienen este tipo de anemias por alteraciones de membrana? ¿Es suficiente con un hemograma? ¿Y qué requeriría observar en el hemograma para poder indicar que tiene este tipo de anemia? ¿Qué dicen? ¿Es suficiente un hemograma? También, doctora, podemos hacer, como mostraron, ¿no?, mis compañeras, un diagnóstico en láminas o en plaquitas para ver cómo está la presencia, ¿no?, de los eritrocitos, su morfología. Exactamente. Si nosotros no escribimos, no describimos en el informe al médico, en el contador hematológico se pasa la muestra. Si nosotros no hacemos el frotis sanguíneo y no detallamos todas estas observaciones y alteraciones de la forma, ese paciente van a pensar que tiene anemia, pero puede ser anemia por deficiencia de hierro, puede ser por deficiencia de vitamina, le van a empezar a dar hierro, le van a empezar a dar vitamina. ¿Con eso se va a dar solución? No. ¿Por qué? Porque el problema es, en estos casos, genético, ¿no? Es un problema de producción de proteínas de la membrana y que el defecto hace que esos eritrocitos no tengan el tiempo de vida de 120 días. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a estar en constante hemólisis. Entonces, ¿qué otras pruebas le va a requerir? Ahí está la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina indirecta. Después está la lactato deshidrogenasa, la enzima que es intraeritrocitaria parcialmente. Entonces, eso ya nos explica que hay una hemólisis. Y más los reticulocitos que estarían aumentados, entonces eso nos indica que sí hay hemólisis. Y por lo tanto tiene que haber, pues,
ya un enfoque desde el punto médico, ¿no? Que no va a ser con hierro, no va a ser con vitaminas, que ese paciente va a recuperar su nivel de hematocrito hemoglobina, que va a tener que recibir transfusiones de sangre, ¿no? Entonces ahí vienen los pacientes politransfundidos por causa de hemólisis constante de sus eritrocitos. Y ya pues también tendrá que ver el tratamiento de dar indicaciones al paciente para que no tenga tanta situación de estrés donde esos hematíes hacen que tengan más probabilidad de hemólisis, ¿no? Por efectos, por ejemplo, de actividad física, los eritrocitos están obligados a pasar por vasos sanguíneos más chiquititos, que son los capilares, entonces hace que haya más hemólisis. Entonces, todas esas indicaciones ya tendrá que darle al médico pensando ya en este tipo de anemias que no son por deficiencia nutricional, ¿sí? Y ahí están las electroforesis de proteínas y todo eso. Bien, entonces para que nos demos cuenta que las anemias no solamente pueden ser por deficiencias nutricionales, sino que pueden haber problemas hereditarios. El grupo de anemias hemolíticas, pero por problemas extrínsecos fuera de lo que es la producción de glóbulos rojos, ¿quiénes son? Presente, doctora. ¿Quién va a presentar las diapositivas? Yo. Por favor. Alejandra, ¿no? Sí, doctora. ¿Yo puedo compartir? Sí, sí. Ah, ya. ¿Se ve, doctora? Sí. Bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre las anemias extrínsecas, hemólisis por anticuerpos, medicamentos, parásitos, hemoglobinuria paroxística nocturna. Las anemias hemolíticas extrínsecas. Las anemias extrínsecas son anemias hemolíticas en las cuales los glóbulos rojos son destruidos a causa de agentes externos. Los glóbulos rojos se producen sanos, pero más tarde son destruidos al quedar atrapados en el vaso o también destruidos por una infección o también por el consumo de fármacos que estos van a afectar a los glóbulos rojos. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver unos eritrocitos normales y en la otra imagen podemos ver eritrocitos que están en destrucción. Algunas de las causas de una anemia hemolítica extrínseca son por infección, por medicamentos, por cáncer, trastornos autoinmunes, hiperesplenismo. En las infecciones se van a dar a partir de una infección bacteriana o por virus, que se dan en la hepatitis, en citomegalovirus, también en la fiebre tifoidea o estreptococos, entre otros. En los medicamentos se van a dar por antibióticos como la penicilina o también por medicamentos para la malaria. En los cánceres se van a dar por leucemia, linfomas o tumores. En los trastornos autoinmunes se dan por el lupus y también por artritis reumatoide. El hiperesplenismo es una afección en la cual el vaso destruye más glóbulos rojos de lo normal. En la imagen podemos ver un frotis, una sangre normal. Podemos ver gran cantidad de eritrocitos, células blancas y plaquetas. En la otra podemos ver poca cantidad de eritrocitos y mayor cantidad de glóbulos blancos, que son los monocitos. Mayormente los monocitos se dan por una infección viral, bacteriana o trastornos autoinmunes. La anemia hemolítica extrínseca. Mayormente se da esto por dos grupos, que son por autoinmunes y no autoinmunes. Los autoinmunes son marcados por anticuerpos y los no autoinmunes no son marcados por anticuerpos. En los inmunes vamos a tener los autoinmunes y aloinmunes. Los autoinmunes son anticuerpos que nosotros creamos contra nuestros antígenos, que se van a dar por anticuerpos fríos, también por anticuerpos calientes. En los aloinmunes son anticuerpos que no nos pertenecen, que vienen de afuera, que puede ser provocado por transfusión, también por enfermedades hemolíticas del recién nacido.
Los no inmunológicos se dan por dos, que es mecánica o infecciosa. La mecánica mayormente se da por como si se golpearan los eritrocitos, los cuales van a provocar que haya una destrucción de ellos. Se va a dar por microangiopatías y macroangiopatías. Las microangiopatías se dan en vasos pequeños